Hay una figura de este gobierno que tiene una presencia muy fuerte al margen de si la quieren marginar o no, si la han intentado marginarla o no, desde el minuto 1 prácticamente, desde que digamos, llegó a la vicepresidencia con Javier Milei. Estamos hablando de Victoria Villarruel. Siempre puso su impronta, ya toda su trayectoria marcaba que no era una figurita más, digamos, que habían elegido para acompañar a Milei, lo completaba de alguna manera, dialogando con la familia militar y todo ese sector de la sociedad argentina. Y merecía un libro, y a alguien se le ocurrió escribirlo muy inteligentemente, y escribió La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei, y es Emilia Delfino, que es periodista. Ha escrito un libro que yo casi que lo estudié, que se llama El hombre del camión, junto a Mariano Martín, porque alguna vez escribió un perfil sobre el último bandorista, sobre Moyano, y ahí estaba todo. Dije, ¿para qué me puedo escribir si acá está todo? Llegué después, pero bueno, la propuesta ya la había hecho para un curso que estaba haciendo, así que busqué algunas cosas más. También La Ejecución, otro de sus libros. Trabajó mucho tiempo en Perfil, el diario AR ahora, el CNN. Es parte del Consorcio Internacional de Periodistas, por eso hablamos la última vez con ella, y ahora vino a charlar un poco sobre este libro. Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias, un placer. Sabes que leyendo toda una parte del libro, me acordé de otro libro que salió hace poco, que es de Hernán Confino y Rodrigo González Tizón, que es sobre el negacionismo en la Argentina. Que ellos trabajan el tema estudiando las experiencias internacionales y planteando que quizás debido al fuerte movimiento de derechos humanos en la Argentina y el peso que tiene eso en la Argentina, el negacionismo argentino no entró directo, digamos, de lleno a decir no son 30, digamos, no llegó por ahí, sino que fue por caminos laterales. Y leyendo gran parte de tu libro, donde analizás digamos, investigás la historia de Victoria Villarruel en esa trayectoria, ella también un poco tuvo esos caminos sinuosos, ¿no? ¿De dónde partió y hasta dónde llegó? Sí, totalmente. De hecho, la historia de Victoria Villarruel, su militancia empieza con actividades abiertamente a favor de los militares presos por delitos de lesa humanidad en ese momento, principios del kirchnerismo. Ella dirigía esta ONG que se llamaba Jóvenes por la Verdad, que tenía un perfil muy bajo porque eran un grupo pequeño, digamos, de jóvenes que estaban en la universidad, algunos incluso más jóvenes, que organizaban actividades desde juntar cartas de apoyo para Ricardo Cavallo, represor de la ESMA, que estaba preso en España por orden de Baltasar Garzón, y mandarse las cartas a la cárcel en España a través de su papá, hasta a través del papá de Cavallo, ¿no? Hasta cadenas de oraciones por los militares que estaban presos ya por delitos de lesa humanidad. Y después las visitas a Videla, ¿no? También en ese marco de esa organización que ya tenía. Organizaba gente para llevarle a charlar con Videla, ¿no? Sí, exactamente. Departamento, jóvenes, sí, jóvenes sobre jóvenes, todo. Para charlar sobre los 70 con Videla, sí, exactamente. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención que habla, creo, de Villarruel, que es la imagen que todavía hoy, después de tantos años de esas visitas, pensá que pasaron más de 20 años de esas visitas, y la impresión que ella se lleva de Videla, de un hombre como Videla, es lo que más me llamó la atención. Como ella lo describe como suave, como ingenuo, pulcro, cariñoso con su esposa. Esas son las cosas que le llamó la atención de esos 2 o 3 encuentros que ella tuvo con Videla, ¿no? Sombra terrible de Hannah Arendt, voy a evocarte, ¿no? La banalidad del mal, que dice, pueden ser muy buenos en sus casas y qué sé yo, pero su función, bueno. Claro. Y después la carrera de Victoria Villarruel da un giro. Ella venía manteniendo una postura jurídica, te diría. Ella es abogada, en ese momento estaba estudiando abogacía, se recibe en 2003, si mal no recuerdo. Claro. A los 28. Y ella planteaba que los delitos de lesa humanidad no podían ser juzgados en Argentina, que lo que había pasado en los 70 era una guerra, en el marco de una guerra, decía ella, que el terrorismo de Estado no existe, y eso lo sigue pensando, que el terrorismo de Estado no existe, dice ella, porque sostiene que el Estado no puede atentar contra sí mismo, cuando las pruebas de la historia reciente han demostrado todo lo contrario. Y ella da un giro de 180 grados porque tiene que adaptar su pensamiento a una nueva estrategia que le proponen. La versión de Villarruel es que ella se hizo sola, que ella se abrió camino, hizo su carrera sola, que no le debe nada a nadie. Pero en el libro yo hablo con uno de los hombres que más la apoyó en su carrera, que es Vicente Massot.
Y Vicente Massó, como ustedes saben, intelectual de la derecha, un hombre muy reconocido también del poder económico, de la derecha también, periodista además, el primer periodista acusado por supuestos delitos de lesa humanidad, después fue sobreseído, ex dueño de la nueva provincia en Bahía Blanca. Vicente Massó te explica la otra historia, ¿no? De cómo llegó Victoria Villarruel a la militancia y a la política. Y es la historia de un grupo de hombres del poder que defendían a los militares y defendían el accionar de los militares durante la dictadura y que decidieron que ellos no podían seguir siendo los fronting de esa defensa porque no estaba sirviendo a la causa de ellos. Necesitaban una cara nueva, una mujer joven, una buena oradora, una nueva vocera de la derecha, que cambiara la estrategia, que dejara de hablar de los victimarios y empezara a hablar de otras víctimas, que empezara a hacer lo mismo que hacían los organismos de derechos humanos, como las madres, las abuelas, ¿no? También mujeres que hablaban de víctimas. Y ahí es donde a ella la eligen para ser esa mujer que iba a encarar esta nueva estrategia que tenía un lado B, además, que era forzar. Ellos creían que si ella llevaba el tema de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70 a la agenda pública, instalaba ese debate, se abrían las causas contra exguerrilleros, de Lerpi y Montonero sobre todo, iban presos, y una vez presos, el poder político de ese momento, el kirchnerismo, iba a tratar de salvarlos, y eso iba a forzar una supuesta amnistía para los militares también que estaban presos. Ellos mismos. Entonces era la forma de que ellos recuperaran la libertad de los militares y se diera por cerrado el capítulo de los 70 en Argentina de la forma en la que ellos querían cerrarla, ¿no? ¿Y qué transición fue con Cecilia Pando, que es el nombre, un poco, no sé si las nuevas generaciones, pero que nosotros lo escuchamos con esa música permanentemente relatando ese discurso? ¿Cuáles son sus matices con Cecilia Pando? Bueno, con Cecilia Pando ella era muy cercana. De hecho, era como, digamos, una persona que la acompañaba a los actos, que la acompañaba a las marchas, que incluso estuvo en la casa de Pando muchas veces, tenía una relación con la familia Pando, era una relación de, no te digo amistad íntima, pero cuasi amistad, y ellas estaban Jóvenes por la Verdad en ese momento. Y tanto Pando como su marido, el ex militar retirado, Pedro Mercado, de alguna forma la introducen a este mundo de estos hombres del poder económico y de la derecha que después la eligen para esta misión. Pero hay matices, y los matices es que Pando sostenía que no había que dejar de defender abiertamente a los militares, que había que seguir yendo a las cárceles a visitarlos, que había que seguir haciéndoles el aguante en las marchas, en los actos, y que había que seguir hablando en los medios de ellos, de que ellos estaban supuestamente injustamente detenidos. Y eso es lo que Villarruel decide que no podía seguir. ¿Por qué? Porque le arruinaban la estrategia. Y esto es un textual de Villarruel que yo he podido reconstruir. Le arruinaban la estrategia. La estrategia era esta, ¿no? Dar un giro de 180 grados en el discurso de la derecha y dejar de hablar de los victimarios y hablar de otras víctimas. A eso te referís, perdón. Vos en un momento del libro decís cómo la derecha construyó a su mejor vocera, pero también la resistió. Bueno, en un momento contás, ¿no?, este resentimiento que se genera porque los militares sienten un poco que había abandonado la causa. Claro, empieza a avanzar la pelea de Villarruel en los medios por las víctimas de las organizaciones armadas de los 70, sobre todo civiles. ¿Y qué pasa? Los militares, o sea, esa amnistía que ellos habían soñado no llegaba. O sea, las causas contra los exguerrilleros, ellos intentaban abrirlas todo el tiempo y la justicia decía no. Rigui, desde la Procuración General de la Nación, decía no es delito de lesa humanidad porque fueron cometidos por civiles, no se reabren las causas. Entonces la estrategia empezó a fracasar, pero ella, Victoria Villarruel, empezó a crecer muy exponencialmente en su carrera y a aparecer en los medios, en el prime time, en Intratables, digamos, a tener mucha visibilidad que a ella le servía para insertarse en política, que era lo que estaba buscando. Entonces ella quería ser diputada. Entonces, claro, del otro lado de la derecha, de las organizaciones de los familiares de los militares, hijos de militares, esposas, amigos, abogados, lo que veían es, bueno, esta estrategia que pensamos que iba a funcionar no está funcionando, los militares siguen presos, ella está creciendo, acumulando capital para ella. Claro.
y nosotros seguimos en la misma, ¿no? Claro. Entonces, mucho resentimiento también de la propia derecha hacia ella, porque le reclamaban, ahora que vos tenés un lugar tan visible, que sos la vocera mejor reconocida, digamos, dentro de los medios de esa derecha, que tenés la posibilidad de hablar desde otro lugar, defender a los militares, y eso es lo que ella decía, no, que no iba a caer ahí, pero en secreto sí los estaba ayudando, ¿no? Eso también lo cuento en el libro, que es lo que pasa cuando llega Macri al poder. Están escuchando a Emilia Delfino, estamos hablando de La General, la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la vicepresidenta que desafía a los Milei, la traidora es ahora. La ¿no? traidora, Ahora es la abiertamente. Traidora, abiertamente la traidora. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas en el libro, ¿no? Pero lo que te quería preguntar, no sé si para complementar, sino para ver si te hiciste una imagen de cuál es el pensamiento económico-político de Victoria Villarroel. Porque uno ve Milei, escuela austríaca, mercado, y si uno ve la familia militar de la que ella es un poco orgánica, hay distintos. Estuvo desde Martínez de Oz hasta los nacionalistas, digamos, ¿no? Que tienen otra mirada. Si es que la tiene, o si es que es llevar la causa de su corporación, que en este caso es la corporación militar, a la escena pública, o tiene una mirada más amplia. Está buenísima esa pregunta porque hay muchas contradicciones y vacíos ahí. Ella nunca habla de su posición sobre cuál es su modelo de país, cuál es su proyecto político. Si fuera presidenta, ¿quién sería el ministro de Economía? Digamos, nunca habla de eso. Creo que no lo tiene todavía en claro. Lo que ella cree y se presenta así es que ella es nacionalista. Y sin embargo, como la historia de todos los nacionalistas del partido militar, siempre están asociados a liberales, y en este caso un liberal libertario. Martínez de Oz, el hijo del ministro de Economía de la dictadura, es uno de los hombres que más la apoyó y la financió durante su carrera. Fue un hombre importantísimo en la carrera de Victoria Villarroel. Y esto lo cuentan personas que son amigas de él, digamos que no es que están del otro lado, digamos, ¿no? Personas que realmente conocen esa relación. Y sin embargo, su padre, el padre de Villarroel, Eduardo Villarroel, que era militar del ejército, era del bando de los nacionalistas y estaba completamente en contra de los liberales, supuestamente, ¿no? Ella se siente en ese espacio político dentro de la derecha conservadora, pero siempre está aliada a un liberal. Siempre por donde va termina aliada a un liberal. Cuando pudo pertenecer a un espacio más puro como el de Gómez Centurión, si querés, que le ofreció ser candidata, le dijo que no. ¿No? A ese espacio en el que ella está tan cómoda, dijo no, prefería ir siempre con los liberales. Y los números de Gómez Centurión nunca fueron muy buenos tampoco, digamos, o sea que no es que tienen un peso. El vínculo con el poder en general, con la élite económica y con el poder mediático también tiene su vínculo, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones? Hay muchas relaciones. Ella, por ejemplo, uno de los hombres que más la ayudó cuando ella arrancó es Julio Saguier, uno de los dueños de La Nación. Es una persona que, bueno, tenía obviamente un hombre súper conectado a nivel poder y a nivel poder económico, y ella le llevaba las gacetillas de su organización y él se las hacía publicar en el diario. Las primeras notas importantes que le hicieron cuando nadie en los medios le daba lugar a Victoria Villarroel fueron en La Nación, que eran entrevistas súper interesantes porque había preguntas que iban realmente, que a mí me ayudaron a desmenuzar cómo pensaba ella hace mucho tiempo, 2010, por ejemplo, ¿no? Cuando empezaba a hablar en los medios. Y después los medios sí fueron, creo que la gran plataforma junto con las redes sociales para que ella creciera y se insertara en la política. Milei no la hubiese conocido nunca si no fuera por los pasos de Villarroel por Intratables y otros en América, digamos, y en otros canales de televisión. También se conocía mucho por las redes y por encuentros de la derecha, de la Fundación Libertad, etcétera, pero digamos, ella llega a la política gracias a ese, igual que Milei, ¿no? A ese lugar que se pudo hacer en los medios de comunicación. Están escuchando a Emilia Delfino, estamos hablando del libro, su libro reciente, acaba de salir, La General. ¿Haceres? Sí, no, estaba pensando por esto del espacio político y cómo se identifica ella. Yo vi en el libro además que ella tiene esto de la reivindicación, bueno, la relación con la hispanidad, también su relación con la religión, que son radicalmente diferentes a la relación que tiene Milei, por ejemplo, con esos como valores más conservadores de una derecha. Siento que ella se sentiría mucho más identificada con la derecha tradicional de España, probablemente.
Acá vos en un momento citás creo que a Viramonte Olmos, donde decís, bueno, ella ya superó el divorcio, ahora como que está buscando un espacio que la cobije. O sea, ¿ves igual algún espacio o algunos círculos con los que hoy ella pueda coincidir? Mira, hay dos pistas que ella nos está dando hoy, que son el regreso de Claudia Rucci al lado de ella, que es peronista y de la provincia de Buenos Aires, y el ingreso de Mario Pato Russo, el consultor político de Milei en 2021, a trabajar con ella como jefe de asesores en el Senado. Pato Russo no es un consultor político que se dedica a asesorar en temas parlamentarios. Está ahí para armar una candidata. Claro. ¿No? Su expertise es las campañas políticas. De hecho, él dice que es el que trajo el concepto de la casta a la campaña de Milei en 2021, ¿no? Que fue con su gran lema. Entonces, los dos son de la provincia de Buenos Aires y los dos son peronistas. Esto no quiere decir que ella esté cerrada al peronismo, ni mucho menos, porque tampoco es un lugar donde se siente 100% cómoda Victoria Villarroel. Pero me parece que algo están pensando ahí, tal vez con un sector más conservador y de derecha del peronismo, que siempre cuando me escuchan me mandan mensajes y me retan, me dice, peronismo hay uno solo y somos nosotros. No es que el peronismo es de derecha, el peronismo es peronismo. Claro. Pero, así 20 mensajes de distintas tendencias que dice, el peronismo somos nosotros. Y es pasa a la izquierda, solo. pasa a la izquierda también. Y es uno solo, sí. Y en ese marco hay algo que ahí están pensando, me dicen hoy, en la provincia de Buenos Aires, 2027. Pero eso es hoy, porque Victoria Villarroel es muy cambiante. Tuvo 3 equipos en 1 año y medio, 4 manos derechas en 1 año y medio, la última es Pato Russo. Hay que ver si esto sobrevive al carácter de Villarroel y a su personalidad y a sus cambios y a las circunstancias, también a la coyuntura que le va permitiendo también construir el gobierno, ¿no? Hay que ver cómo va armando también el gobierno. Ella también está atenta, me dicen, a los heridos de la Libertad Avanza que van quedando a lo largo y ancho del país. Que son una lista larga. Bueno, de hecho, en el libro vos decís que, o citás a alguien que ella tampoco está resignada a perder el espacio entre los libertarios, o sea, como que tampoco es que soltó ahí. Sí, igual creo que después de la última pelea, que fue justo después del cierre del libro, me parece que parece hoy algo irreconstruible esa relación, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver qué pasa, cómo repercute esta relación, me explican los que saben, que son los consultores políticos, cómo repercute el fin de la relación con Milei, esta pelea tan encarnizada, en su imagen pública con los votantes. Es la gran pregunta. Claro, si la van a ver como una víctima de Milei y eso la va a poder capitalizar, o si la van a ver como una traidora, como dice el presidente, ¿no? Claro, y la historia de los vices que lograron independencia no la ayuda mucho, digamos, ¿no? Exactamente. También es verdad que este es un presidente muy particular, que ella es una vicepresidenta muy particular, entonces está muy abierto. Pablo. Sí, a partir del libro vos mencionas una entrevista, un programa televisivo donde fue a debatir con Luis Matini y Roberto Perdía. Tremendo. Yo fui a buscar ese programa y me llama la atención la incapacidad de responderle a Villarroel muy fuerte en sus denuncias. Cuando, más allá de la estrategia, Perdía de Montonero, y Matini el PRT. Del PRT, más allá de la discusión. Vos sabés dónde te estás metiendo, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Más allá de las diferencias estratégicas y los ángulos de debate. Muy sorprendente esa entrevista. Ese debate. Digamos. Me llama la atención la incapacidad de preguntarle a ella, porque ella está exponiendo los crímenes, sobre los crímenes de la dictadura. Y no sé si tenés esa apreciación, una caracterización, qué piensa ella, si se pronunció. Hay una cercanía con el Gato González, mencionás vos, si nos podés decir quién es el Gato González y si ella tiene alguna apreciación sobre robos de bebés, bueno, sobre todo los crímenes terribles de la dictadura. Ella ha sido muy inteligente y ágil en tratar de evitar siempre decir lo que realmente piensa sobre la dictadura y los crímenes de la dictadura. En algunas entrevistas que yo lo cuento ahí, ha llegado a decir, bueno, si Astiz cometió delitos, tiene que estar preso. Que le causó problemas en la derecha. Claro, está en el libro, claro. Yo no defiendo genocidas. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Pero no fue tan así. Porque ella, en fines de 2015, principios de 2016, forma parte de una campaña
pagada por un benefactor que tenía dinero para ayudar a los militares que estaban presos por delitos de lesa humanidad, para tratar de hacer una demanda contra el Estado argentino en nombre de los militares. Y ella participa activamente y lleva a los abogados de esa campaña a las cárceles a visitar a los militares y a decirles, bueno, cuéntenme cómo están detenidos, en qué condiciones, qué enfermedades tienen, todo un análisis, un estudio que hicieron sobre la situación. Y ella iba a las cárceles, hablaba con los militares, los reunían, les decían, estas personas son de mi confianza, hablen con estos abogados, vamos para adelante con esta estrategia legal contra la Argentina. Y era con la esperanza de que llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa demanda, después a la Corte, y que hubiera un fallo en contra de Argentina a favor de los militares detenidos. Entonces ella sí los ayudó. No podía aparecer firmando como abogada porque no quería que arruinar su propia estrategia, como decía ella, a las personas que iban a la cárcel a visitar a los militares. Pero sí participó. Entonces ella realmente los intentó ayudar. Eso fracasó después, no porque los militares no hayan presentado las demandas, sino porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hizo lugar a ninguna de las presentaciones de estos abogados. Y sin embargo ella sí participó y trató de defenderlos. Entonces hay acciones que yo voy reconstruyendo que me parece que ayudan a explicar lo que ella no dice, que es lo que piensa. ¿No? Esto que nunca nos termina de decir, bueno, pero hiciste tal cosa, los fuiste a ayudar. Entonces, y del lado de ella me dicen, bueno, lo que pasa es que ella es muy consciente de lo que pasa en las cárceles. ¿Qué pasa en las cárceles? Lo que ellos sostienen es que son, cuando uno va a ese discurso, es que son supuestos presos políticos, que están en pésimas situaciones injustas de detención porque los mayores de 70 años todavía siguen en las cárceles federales y no están en su casa. Digamos, eso es lo que ellos llaman lo que pasa hoy en las cárceles. Pero además hay momentos en donde hay una declaración de ella en el juicio por el operativo Independencia en Tucumán, en julio de 2020, que es virtual la declaración, que se armó un lío bárbaro en el tribunal en ese momento, porque el juez tuvo que parar a los gritos un interrogatorio que le estaban haciendo a Victoria Villarruel para tratar de hacerla quebrar y que diga lo que realmente piensa de la dictadura, porque ella era testigo por parte de los militares. Declaraba sobre cuestiones del ERP en Tucumán en el 75 y antes. Un ensayo general de lo que después fue el Operativo Independencia, de lo que después fue la dictadura. Exactamente, claro. Donde su papá peleó en el 75 y en el 76, además, ¿no? Mirá. Y entonces todo el tiempo ella zafa de decir lo que piensa realmente. Y me parece que las acciones que va reconstruyendo el libro permiten decir, bueno, es una forma también de negacionismo ir a defenderlos, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué jugarte por los militares que están presos, incluso condenados por varias condenas, algunos por varias condenas por delitos atroces, como el Gato González, que vos lo mencionabas? Alberto el Gato González tiene condena por violaciones sexuales a más de 20 años a una detenida de la ESMA que declaró en un juicio específico sobre delitos sexuales, por torturas, por secuestros, por desaparición forzada de personas, y muchas personas de la derecha y de su ámbito lo identifican como un supuesto mentor de Victoria Villarruel, un hombre que la educó políticamente, que la ayudó a formarse, que la ayudó a hacer su primer libro, que es un libro que parece un manual de inteligencia sobre las organizaciones armadas de los 70, un libro muy particular, un libro pensado para bajar línea en torno a esta estrategia de la derecha para la cual la habían elegido a ella en 2007, ¿no? Hago una pausa para cambiar el clima. Estamos hablando de la general, la biografía de Victoria Villarruel que escribió Emilia Delfino. Y sí, Carlos Pañi tiene su momento whisky. Nosotros podemos tener nuestro momento LAM acá. ¿Te vas a preguntar sobre la máquina de karaoke? Le voy a preguntar, bueno, eso se puede tremendo, no, pero sobre su... Me da la impresión, hay una lectura política de esto igual, me da la impresión como que se presenta en una contraparte de lo que es Milei, que está mostrando, que es Yuyito, que esto y que el otro, y ella en su vida privada es otra cosa, otro perfil distinto, ¿no? Como diciéndole, cuando tenga que venir una derecha seria, acá estoy yo. Yo no tengo nada, ¿no? Algo así. Sí, toda la vida fue así. Hiper reservada con su vida personal. De hecho, las personas que la conocen hace más de 20 años me decían, nunca nos hablaba del papá. Claro, el papá vivía en ese momento. Nunca nos hablaba del padre, sabíamos que era militar, algunos sabíamos que había ido a Malvinas, otros no sabíamos.
Algunos conocieron a su marido, su ex marido, con el cual después anuló el matrimonio ante la iglesia. Otros no, otros ni siquiera sabían que era divorciada y tenían una relación muy fluida con ella. Es muy reservada y es muy desconfiada también. Entonces, cuesta mucho meterse en esa vida personal. Creo que el libro logra meterse en varios aspectos de su vida personal, incluso en cómo ella vive estas cosas de... Los libertarios se han metido con su sexualidad, digamos, cosas que para ella son muy íntimas, obviamente, como para cualquier persona, casi cualquier persona, que no habla de su sexualidad abiertamente, que, digamos... Sí, pésimo, digamos, lo que hicieron, la granja de troll lo que hizo fue pésimo. Exactamente. Tenés esa, citás el rumor en el escenario, se dice, justo yo que soy una monja. Justo yo que soy una monja, que andan diciendo cosas sobre mí. Entonces, ella juega un poco, ella también... Hay un análisis que hace Gago sobre su relación con el feminismo, que también tiene que ver con su vida privada. Ella decidió... Ella es una vida muy feminista, digamos, de algún punto de vista. Digamos, se divorció, se pudo divorciar a pesar de lo que significó eso para su familia, tan católica, tan conservadora, lefebrista. Se pudo divorciar, decidió divorciarse y se divorció, hizo su carrera, no tuvo hijos, vive su vida abiertamente, digamos, tiene una vida tiene sus autónoma. parejas, tiene su vida autónoma. Una Beatriz Sarlo de la familia militar, ¿viste? Pero más o menos parecido. Vos sabés que dicen que ella está a la izquierda de su hermana Virginia, que es muy unida con ella. ¿Sabés lo que va a hacer? Que Virginia pero no está se a la divorció, derecha. no fue ante la iglesia. No, exacto, no. Virginia es una mujer de su familia, con sus hijos, su marido, que es muy querido también por Villarroel, que le acompañó en su carrera también su cuñado. Es una familia muy unida en ese sentido. Y sin embargo, son mujeres que son producto de la derecha, de la oposición al movimiento feminista, que llegan, gracias al movimiento feminista, a oponerse. Son un producto del exactamente. Y a oponerse al movimiento feminista. Ella se opone al cupo femenino, por ejemplo, en el Congreso, gracias al cual ella llegó a ser diputada y después vicepresidenta. Sí, aparte, si no, jamás lo hubieran puesto como candidata porque... Tenía que ser la segunda de Milei para... Claro, porque era mujer. Exactamente, porque era mujer, exactamente. Sí. Hay muchas contradicciones. Cuando salen este tipo de libros, biografías, etcétera, uno siempre mira y dice, hay un libro que salió, ¿qué lo hicieron? Porque está en el tapete ahora, porque es famoso, qué sé yo. Vos decís eso y te dicen, no, pero este es el de Emilia Delfino, te dice la gente. Es otra cosa, te dice, es otra cosa y uno lo lee y demuestra que es otra cosa. Estamos hablando de La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Acaba de salir por Planeta y conversamos un poquito, hay más cosas, Malvinas, temón de Villarroel acá adentro y muchas más cosas, así que vayan a buscarlo y léanlo. Emilia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy lindo. Seguimos hasta las 14. Gracias. 89.9